Entonces, ¿alguna pregunta antes de que empiece con retomar el análisis frecuencial? ¿Alguna pregunta que tengan sobre el análisis temporal? A mí me dio algo extraño. Ya que saco las relativas, la suma me da mayor a 1. No sé si sea posible en algunos casos. Que la potencia salga mayor a 1. Ya que sumo todas las potencias relativas de todas las bandas, me da mayor a 1. O sea, por poquito, ¿no? Pero me da mayor a 1. Sí, es completamente normal. De hecho, ¿por qué tendría que salir en 1? Pues porque la absoluta, pues todos son porcentajes de la absoluta, ¿no? Entonces debería ser 1 idealmente, la suma. Sí, pero acuérdense que eso solamente es para sistemas invariantes en el tiempo. Y en realidad, pues estamos tratando con un sistema variante en el tiempo. Pues es normal que salga un poquito arriba del valor que idealmente se debería estar esperando para un sistema invariante en el tiempo. Ok. Sí, es completamente normal. Y vamos a extraer, en mi caso, voy a extraer las señales que ya vienen limpias. Voy a irme por voy a ver si tengo suerte y voy a graficarlas para checar que las señales estén limpias. No están. Acá está. Ok. Entonces, en esta base de datos tenemos una frecuencia de muestreo de ¿cuánto? 256. De 256. ¿Tengo cuántos canales? 16. Tengo 16 canales. ¿Se acuerdan que les había compartido este archivo que se llama actividad espontánea? ¿Sí? Ya habíamos utilizado esta línea para preprocesar, para filtrar mi señal de 0.1 a 100 Hz, ¿no? Y también para remover los componentes. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a irme a esta línea, ¿no? A este comentario donde dice FFT espectro. Ahorita voy a calcular el espectro de la banda alfa. Uno de los objetivos es que ustedes identifiquen la frecuencia de alfa individual. Entonces, vamos a calcular el espectro de la banda alfa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acuérdense que mi señal ya está preprocesada, ya está completamente limpia y tiene un ancho de banda de 1 a 100 Hz, que es como lo trabajamos la última vez. Sí, filtrar para alfa. Filtrar para alfa. ¿Cuál es el ancho de banda de alfa? 812. De 8 a 12. Entonces voy a hacer un copy-paste de este pedazo de código. Y aquí tengo un filtro pasabandas de octavo orden. Acá voy a poner mi frecuencia de corte 8 a 12 Hz. Parece que es a 13, ¿no? Es tipo Butterworth y aquí le estoy metiendo mi frecuencia de muestreo, ¿vale? Esta parte de fill ya la hemos comentado en varias ocasiones y ya hemos explicado por qué se hace la transpuesta. Una vez que yo hago el filtrado de mi señal, ahora, ¿qué tengo que hacer? Fourier. Si yo regreso a mi EG-Lab y veo dónde están los canales occipitales, ¿alguien me puede decir cuál es el número de canal occipital? Es el 15 y 16, creo. 15 y 16, ok. Entonces, O1 lo voy a extraer de mi base de datos. Carla me dijo que es 15 para O1. Estoy extrayendo el canal 15, todas sus muestras, porque los tengo organizados de forma horizontal. Y O2 lo voy a extraer como 16, en el índice 16, todas sus muestras, y aquí lo tengo. Ah, fíjense, aquí estoy cometiendo un pequeño error. Estoy filtrando y lo estoy devolviendo a mi base de datos. Si yo hago eso, como ahorita tengo filtrados mis señales en 1 a 100 Hz, si yo hago esto voy a perder el resto de mis anchos de banda, ¿cierto? Ya no voy a tener acceso a todo mi ancho de banda completo para filtrar en beta, en gamma, en delta y en teta. Entonces, creo que no va a ser favorable regresarlo a mi base de datos, sino simplemente extraerlo y aquí le voy a poner alfa, ¿no? Me voy a quedar solamente con las señales y le voy a poner alfa para no sobreescribir mi dataset y no perder mi ancho de banda completo. No quiero perder mi ancho de banda fundamental, que es de 1 a 100 Hz. Entonces aquí ya tengo alfa, mi señal es alfa, extraigo O1 y O2, ¿y qué sigue? Fourier, ahora sí. Ahora sí. Entonces aquí le voy a poner O1 Spectrum, porque es ya mi canal 1, pero su espectro, y le voy a calcular
el absoluto de la FFT de O1. Aquí no le tengo que indicar dimensiones porque aquí ya nada más tengo una sola señal, que es el canal 15, que es específicamente de las que fueron filtradas en alfa. Y hago lo mismo, pero para mi canal O2. Vamos a ejecutar este pedazo y vamos a graficar para que ustedes puedan decirme cómo ven el espectro, ¿no? Entonces, en O1 voy a graficar Spectrum, hold on, para que pueda graficar los dos en una sola figura. Aquí tengo dos cosas interesantes. Aquí el color azul, que es el que viene por default, es el de occipital 1 y le hago zoom. Y acá tengo los dos, nada más que están muy traslapados. Pero vimos que había un espejo que está acá. La primera pregunta es, ¿por qué tengo estos dos picos? O sea, estos dos espectros reflejados, uno con respecto del otro, porque si se dan cuenta es exactamente el mismo, nada más que está espejeado, pero es el mismo, alcanzan las mismas magnitudes. Ustedes lo pueden medir con su cursor, ¿no? Alcanzan las mismas magnitudes, tienen el mismo pico máximo. ¿Qué está pasando acá? La segunda pregunta es, ¿quién es el eje X? Que de hecho lo acabo de mencionar cuando empezamos la sesión. Y la tercera pregunta es, ¿quién es el eje Y? ¿Por qué estoy viendo dos? ¿No será porque está agarrando frecuencias negativas también? O sea, como que estaba hablando de menos infinito a infinito. ¿No será por eso? De menos infinito a infinito, ok. ¿Qué pasa si yo tengo vamos a decir, un número complejo que es un AI, bueno, A más JB, por ejemplo, ¿no? Y después tengo otro número complejo que también tiene las mismas magnitudes, A más, pero en lugar de más es menos, es su complejo conjugado. ¿Qué pasa con la magnitud de los complejos conjugados? Es la misma. Es la misma, es la misma, ¿sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, el número complejo 2 más 3i y después tengo 2 menos 3i, cuando yo saco las magnitudes, como los números complejos tienen que elevarse al cuadrado y después se suman y se saca la raíz, siempre va a dar la misma, ¿sí? Entonces, resulta que en la transformada de Fourier son números complejos y todos esos números complejos que se calculan siempre tienen sus conjugados. A la hora de que yo le estoy sacando la magnitud, porque es lo que estamos trabajando, la magnitud de los números complejos, pues obviamente me aparece este reflejo, ¿sí? Me aparece, no doble, más bien me están dando magnitudes que son iguales. En realidad son distintas, solamente que como solamente estoy viendo las magnitudes, esto se ve de la misma magnitud. Pero todavía más, que es lo que realmente nos interesa. Esto es como un poco más matemático, pero lo que nos interesa más es el eje X. Ahora, la segunda pregunta, ¿quién es el eje X? Pues debería ser la frecuencia, ¿no? Acuérdense que es un espectro discreto. Es la frecuencia, pero implícitamente. Tengo número de muestras. Tengo número de muestras que ahora le digo m, ¿no? Porque antes mi variable era n minúscula, ahora mi variable es m minúscula. Entonces aquí tengo número de muestras, pero implícitamente, como dijo Arturo, tengo mi frecuencia. Esta frecuencia que yo estoy acá, hasta acá, es fs. Mi fs, cuando empezamos la sesión, dijimos que era 256, ¿cierto? Segunda pregunta, en mi señal que yo estoy visualizando ahorita, ¿yo puedo ver frecuencias hasta 256 Hz? ¿Sí o no? No, por el No, teorema de Nyquist. exactamente. Por el teorema de Nyquist yo no puedo ver frecuencias que lleguen hasta 256. ¿Cuál es la frecuencia máxima que yo puedo ver? 128. Hasta 128. Yo puedo ver hasta la mitad de las muestras, aquí, realmente el contenido frecuencial que tiene mi señal. Por eso también me quedo solamente con la primera mitad de mi espectro, hasta fs sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a regresarme y voy a considerar esas dos cosas. Que yo voy a extraer solamente la mitad del espectro y esa mitad del espectro lo voy a poner en hertz, porque lo tengo en muestras. Voy a hacer un vector que sea en hertz. Voy a hacer,
mi vector F. Mi Fs está en mi estructura eje srate, ¿cierto? Ahí está. Cuando yo hacía el tiempo, ¿qué es lo que yo hacía aquí para calcular mi vector en tiempo? Tiempo es igual a 1 entre Fs y luego el brinco de 1 entre Fs y n 1 entre Fs. entre Fs de pasos entre 1 FSS hasta N entre Fs. donde n mayúscula es mi número total de muestras, ¿cierto? Eso no lo voy a usar ahorita, pero quería retomarlo porque de ahí se desprende cómo voy a calcular yo mi frecuencia. Entonces, mi frecuencia va a depender de un factor que yo le voy a llamar f sub d. Esa constante f sub d, ¿ustedes qué variables creen que relacione? Es el número de muestras. El número de muestras totales es igual a la longitud. Digo, cualquiera que tome va a dar lo mismo, entonces voy a tomar 1. N mayúscula viene de el tiempo, ¿no? Por eso estoy tomando mi señal todavía en tiempo, ¿no? ¿De qué otra variable creen que dependa? Digo, f sub d, de las de aquí arriba. Del ancho de banda. Si yo filtro, o sea, si yo ahorita tengo las alfa y después tengo las betas, la distancia entre mi muestra y muestra de mi espectro va a cambiar. Eso me estarían diciendo. Pues la Fs entonces. Es la de FS. Es la de FS. Entonces, lo que yo voy a hacer es declarar una F sub D que va a depender de FS sobre N mayúscula. Esa va a ser mi factor de conversión. ¿Cómo voy a generar mi vector F? Ahora sí. Este F va a ir en pasos de F sub D, inicia en F sub D con pasos de F sub D, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde dijimos ahorita que va a llegar el espectro? 128. Que es Fs sobre 2. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora en mi figura? ¿Qué modificaciones voy a hacer? Le voy a poner que me grafique esto con respecto a mi vector F. Y aparte, ¿qué otra cosa me falta por hacer? Porque si lo corro así me va a mandar error. Recortarlo. Recortar Luego, este, ¿no? Porque yo tengo que ir en mi espectro de 1 hasta... ¿Hasta dónde? Fs entre 2. No. Hasta Fs no. entre 2, pero no lo tengo en Fs. No lo N entre tengo 2. Sería n entre 2, ¿no? N entre 2, la mitad de la longitud, ¿sí? Porque además, un espectro discretizado tiene el mismo número de muestras que su señal de origen, ¿no? Entonces, si todo sale bien, ahí corremos el programa. Bueno, aquí fíjense cómo llega hasta 128, pero por default MATLAB ajusta a 140. Pero ustedes pueden limitarlo, ¿no? Pero mi señal está llegando hasta 128. Y aquí tengo todo el espectro. Ya lo tengo en Hertz, de 0 a 128 Hertz. Y les faltó contestarme hace ratito en qué unidades está el eje Y. Yo tengo mi señal, recordemos, yo tenía mi señal en tiempo y ahora lo mapeé a frecuencia. Ahora ya no tengo segundos, ahora tengo hertz. Claro, su morfología ya cambió completamente porque además yo la filtré. La forcé a que solamente me dejara ver de 8 a 13 hertz. ¿Y este eje quién es? Microvolts, milivolts. Microvoltios, ¿no? Porque estamos con señales electroencefalográficas. Entonces, en frecuencia sigue siendo el mismo. Son microvoltios. Son microvoltios. Nada más que ahora estos microvoltios los estoy viendo acumulados en frecuencia. Es decir, estoy viendo o estoy tratando de ver que se acumula, las magnitudes que se acumulan en cada una de las frecuencias que estoy analizando. ¿Cuáles son? Voy a hacerle aquí un pequeño zoom a estos picos máximos, y de mi espectro, de mi primer espectro, que es el canal O1, yo tengo una magnitud máxima alcanzada, una acumulación de magnitud máxima alcanzada.
en 11.74 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que mi señal, todas las magnitudes que alcanzaron, que todas las magnitudes se acumularon, que están componiendo a mi señal que está oscilando a 11.14 Hz. Y el canal O2 está a 11.74 Hz. Su magnitud acumulada a esta frecuencia es esta, en microvoltios. Casi es el mismo, de hecho es el mismo, en Hertz es el mismo, ¿verdad? Es exactamente el mismo, 11.74. La magnitud varía un poquito, pero la frecuencia es exactamente la misma. Este pico máximo que yo alcanzo, que mis señales alcanzan en estado de reposo, se conoce como frecuencia de alfa individual. Es la frecuencia que domina en mi corteza cerebral cuando yo estoy en estado de reposo. Otra cosa importante, esta frecuencia de alfa individual depende de la edad que tengo, no es estática, ni siquiera para mí mismo, depende de la edad que tengo, depende del sexo que tengo, depende incluso de las actividades que yo realice a lo largo de mi vida y conforme pasa el tiempo va cambiando, ¿sí? Entonces, el teorema que vamos a ver en la próxima clase y del que va a depender su próxima actividad es justamente un teorema que establece la relación que existe en las frecuencias en las que oscilan mis redes neuronales con respecto del resto de las oscilaciones corporales que tengo en el cuerpo. ¿Cuáles oscilaciones, aparte de la neuronal, existen en el cuerpo? ¿Qué otros tejidos oscilan? El corazón, la respiración. En la respiración, la cardíaca, ¿qué otra? Parpadeos. Incluso los parpadeos, ¿no? Entonces, en ese teorema se hace la correlación que existe entre esas oscilaciones neuronales y todas las demás, incluso hasta la ritmicidad con la que yo camino, o sea, con la actividad motora. Vamos a suponer que esta es mi señal, ¿no? Con mucha imaginación, pero esta es mi señal, en tiempo. La voy a volver a mapear en frecuencia. Pero lo que hace la densidad espectral de potencia, por su nombre, primero, densidad espectral de potencia. El espectral ya les dice que lo va a volver a mapear en frecuencia a través de la transformada de Fourier, que es lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Qué más les dice densidad espectral de potencia? Pues saca la potencia y lo divide entre algo. Saca la potencia del espectro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora no es sacar solamente el espectro, también es sacar la potencia del espectro, ¿sí? Es exactamente lo que hicimos en el tiempo, es exactamente lo que va a hacer MATLAB. Va a aplicar la transformada de Fourier y a eso que acabamos de ver ahorita como espectro lo va a elevar al cuadrado. Porque acuérdense que elevar al cuadrado significa sacar la potencia de una señal, independientemente del dominio en el que estemos. Pero van a ver la diferencia entre sacarlo por FFT y sacarlo por PSD. Va a fragmentar mi señal, ¿sí? La clase pasada habíamos comentado que había diferentes formas de fragmentar mi señal, diferentes funciones matemáticas con las que yo puedo extraer un segmento de mi señal, lo multiplico por una ventana o lo multiplico por una ventana cuadrada, que este es el caso, y calculo el espectro, porque ahorita lo que hicimos es agarrar toda la señal completa, ¿cierto? Agarramos toda la señal completa y así la mapeamos en frecuencia. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿O qué es lo que va a hacer MATLAB? Va a agarrar una ventana de tiempo que yo voy a ajustar y le va a sacar el espectro a esto. Después va a agarrar otra ventana de tiempo del mismo tamaño que la que yo ajusto, porque solamente ajusto un patrón, y va a agarrar y va a calcular el espectro. Después se va a mover otra vez. ¿Qué parámetros tengo que ajustar yo en la función de PSD de P-Welch? Voy a ajustar el tamaño de la ventana que yo quiero para que vaya extrayendo mi espectro y también voy a ajustar el grado de traslado. ¿Cuántas muestras voy a dejar pasar para tomar mi siguiente ventana? Por ejemplo, si yo nada más tomo las ventanas de internas, quiere decir que tengo un traslape del 0%. Yo no estoy traslapando mis ventanas, simplemente las estoy agarrando adyacentes, ¿sí? En este caso, si considero que estoy dejando pasar la mitad de la ventana, tengo un traslape del 50%.
¿sí? Entre menos traslape haga yo, voy a tener un espectro con más resolución, como el que ahorita tuvimos nosotros con AFFT. Si yo dejo pasar más muestras, yo voy a tener un espectro más suavizado, sin tantos piquitos. Es como una especie de movement. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Por eso, lo que vamos a hacer ahorita, como vamos a establecer ventanas de 1 segundo y traslapes del 50%, vamos a ver un espectro mucho más suavizado que el que yo estoy viendo ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? Y ustedes van a preguntarse, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer esto si le puedo meter toda mi señal completa? Porque esta señal que yo tengo es invariante en el tiempo. Por eso, ¿sí? Porque todo el tiempo cambia y yo no puedo predecir cuáles van a ser esos cambios. Es la señal más dinámica que yo tengo en el cuerpo, es la señal más caótica que tengo en el cuerpo y por eso aplicar estos métodos que normalmente se aplican y que además fueron diseñados para sistemas invariantes en el tiempo, tengo que hacer este tipo de aproximaciones porque yo no puedo obviar que, que durante un registro de 6 minutos, que es el que tienen ustedes, la señal es invariante, que es constante. Yo no puedo asegurar eso. Entonces, lo que sí hace una mejor aproximación es que en una ventana de 1 segundo sí puedo aumentar las probabilidades de que su estacionalidad esté ahí. O sea, que en este segundo sea constante. En este ejercicio en particular es relativamente aceptable que yo pueda aplicar la transformada de Fourier como lo hicimos ahorita. ¿Por qué? Porque la persona está en estado de reposo. Estoy en estado de reposo, hay una sincronicidad global dentro de mi corteza cerebral, que es lo que vamos a discutir más adelante, lo de sincronicidad y desincronicidad local y global. Hay una sincronicidad global, todas mis neuronas están armonizadas a una misma frecuencia y la frecuencia que domina es la de la frecuencia alfa individual y por eso puedo tratar de decir que yo tengo una señal aproximadamente invariante. Por eso sí es relativamente permisible hacerlo con los estados basales. Pero si yo ya estoy determinando o estoy estimando fenómenos dentro de señales electroencefalográficas donde la persona estaba realizando actividades específicas o estaba realizando tareas, yo no puedo por ningún motivo saltarme el paso de segmentación. ¿Sí? Eso quiero que les quede muy claro. Entonces, ahorita por propósitos de esquematización de las opciones que ustedes tienen para procesar las señales, por eso estamos haciendo los dos modos. Primero lo hicimos con Fourier, tomando toda mi señal de 6 minutos, y ahorita lo vamos a hacer con el PSD, que hace esta segmentación de la señal. Y vamos a hacer el espectrograma del mismo canal alfa para que podamos hacer una comparación visual. Y ahora voy a graficar en una figura 2 el espectrograma. La función que yo les pasé se llama pWatch y tengo varios parámetros que ajustar. El primer parámetro es mi señal, segundo parámetro es la longitud de la ventana, tercer parámetro es el grado de traslape, el número de muestras, las dos anteriores. Después voy a dejar pasar el tercer parámetro de ajuste y después tengo mi frecuencia de muestra, ¿cierto? Entonces, yo voy a regresar aquí, tengo mi señal, que para mi caso es O1, ¿verdad? Segundo parámetro es ventana de tiempo. Dijimos que íbamos a tomar una ventana de 1 segundo. FS. FS. ¿Sí? Porque tengo 1 segundo, 256 muestras por segundo. Y para mi traslape dijimos que vamos a ocupar el 50%, entonces, ¿cuánto pongo acá? FS entre 2. FS entre 2. Dejo pasar este parámetro de ajuste y después tengo mi frecuencia de muestra. ¿Sale? Me parece que aquí no puedo traslapar. Vamos a intentarlo, pero me parece que no lo hace. Y vamos ahora a calcular lo mismo, pero para mi canal 2. Déjenme, bueno, me generó 2 figuras, pero... no. Déjenme, le voy a poner mejor figura 2 y figura 3 porque la figura 1 está ocupada con la interfaz gráfica de MATLAB.
de IGLab, perdón. No me deja hacerlo. Y acá tengo con el mismo color, me parece. Sí, lo puso con el mismo color. Ahí tendríamos que buscar cómo cambio los colores. Pero bueno, tengo aquí el espectrograma, el PSD, el Power Spectral Density, a través del método Welch, porque hay otros métodos, mi espectro. ¿Sí? Este comando, aparte de hacer la segmentación, pues me hace la graficación en automático. Él ajusta los parámetros y ya no me deja ver todo el ancho de banda completo. Bueno, en realidad, pues aquí nosotros ya habíamos filtrado entre 8 y 13 Hz. Entonces, pues toda la mayor parte de mi energía está concentrada acá, ¿sí? Acá, a diferencia del otro espectro, yo tenía mi eje Y en microvoltios. Aquí tendría que tener microvoltios al cuadrado por cada hertz, ¿cierto? Pero esos microvoltios al cuadrado por cada hertz fueron transformados a decibeles. Y aquí estoy viendo decibeles sobre hertz, que vienen de microvoltios al cuadrado. Son al cuadrado porque aquí ya se sacó la potencia del espectro, que era el primer paso que les había comentado, ¿sí? Pero fíjense cómo mi FFT, pues obviamente se ve súper ruidosa, bueno, se ve con muchísimos piquitos ahí. Y aquí ya tengo un espectro muy distinto, muy diferente al que estaba visualizando en el anterior. Acá, por ese suavizado que yo estoy haciendo de ventanas de 1 segundo, yo ya estoy viendo que mi pico máximo está en 11 Hz y no en 11.74. Y aquí ya me está marcando un valor de 11 Hz como mi frecuencia máxima, ¿no? Tengo un espectro mucho más nítido, pero, bueno, con más suavizado, lo tengo más suavizado, pero la resolución la sacrifico, ¿no? Que era lo que les comentaba con respecto a si yo cambio, ¿qué pasa si yo hago ventanas más pequeñas con traslapes más pequeños? Entonces yo aumento la resolución del espectro, pero también voy a tener mucha resolución tampoco implica que yo pueda interpretar mejor mis gráficas, ¿no? Entonces, ahí tengo que evaluar yo qué es lo que yo tengo que ajustar y cómo lo debo de ajustar para que yo pueda hacer una inspección visual y una evaluación de mis señales. Acá también tengo otro efecto que ya empieza como a ser un poco ondulatorio y lo que se aumentó, lo que me estaba diciendo Arturo, es el parámetro que no ajustamos. Voy a regresar a mi MATLAB y el parámetro que no hayamos configurado anteriormente se configuró ahora a 2 a la 11. Este parámetro lo que me hace es que yo le digo a MATLAB cuál es la cantidad de muestras que voy a calcular para mi transformada de Fourier. Y siempre debe de ser en una potencia de 2 para optimizar la ejecución de la transformada de Fourier. Entonces yo puedo ponerle, inicialmente le puedo poner la misma frecuencia de muestreo que tengo, que en este caso sí es una potencia de base 2, que es 256, o le puedo poner una mayor. Yo supongo que Arturo estuvo haciendo pruebas empíricas y aquí 2 a la 11 pues me da una resolución mucho mayor de mi espectro y antes era de 11.78 y quedó en 11.38, que se aproxima un poco más a la que habíamos dejado por default, que nada más era 11 Hz. ¿Cierto? Se veía un poquito cuadrado. Bueno, se veía bastante cuadrado el PSD. Entonces, aquí configurando el factor que Arturo me mencionó, lo pueden aumentar, pero acuérdense que siempre debe de ser en potencia de base 2. Esta función en MATLAB que se llama espectrograma. De esta función en MATLAB, prácticamente voy a configurarla de la misma forma que acabo de configurar la anterior. La señal, las ventanas, el traslape, la potencia de base 2 bajo la que voy a calcular mi espectrograma y mi frecuencia de muestreo. Son las mismas, exactamente los mismos parámetros que la anterior que hayamos visto, que tengo acá, ¿no? Es la misma. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora?
lo que voy a hacer es tratar de, fíjense acá, tengo x de n, ¿sí? Este x de n, ¿qué le está pasando con este factor? Y después, ese x de n, yo lo estoy multiplicando por una ventana de tiempo, una WM. Ventanas de tiempo ya lo habíamos visto acá, ¿sí? La estoy multiplicando por una ventana de tiempo y esta es la definición de mi transformada de Fourier. Esta es mi transformada de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta ecuación matemática? Pues como una convolución Sí, como una convolución. y pues está moviendo así xn a través de la ventana. Está moviendo a xn, estoy moviendo a xn y le estoy multiplicando por una ventana de tiempo en particular. Y lo estoy mapeando a la frecuencia. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque resulta que yo voy a estar calculando mis espectros en diferentes ventanas de tiempo. ¿Para qué? Para que vea este contenido frecuencial, cómo va cambiando conforme pasa el tiempo. Hace rato nosotros teníamos una gráfica donde yo podía ver el contenido frecuencial de mi señal, pero nada más. Mi eje Y era mis magnitudes, mis microvoltios. Ahora lo que voy a hacer es tratar de hacer esta transformación para que yo pueda ver cómo cambia mi señal, sus componentes frecuenciales, cómo cambian conforme va pasando el tiempo. Particularmente como tengo 6 minutos de registro, eso podría ser de utilidad, sobre todo cuando la persona está realizando actividades diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esta herramienta en particular me sería de utilidad cuando la persona está realizando actividades distintas? Porque ahorita es su estado de reposo, ¿sí? Y dijimos que en el estado de reposo, en el estado basal, nosotros pudiéramos considerar que prácticamente la señal pudiese tender a ser invariante en el tiempo. ¿Cuál es la frecuencia que va a dominar acá en mi señal electroencefalográfica? Alfa. Alfa, la frecuencia alfa individual, porque también acuérdense que dijimos que en el estado basal hay una sincronicidad global y la mayor parte de las neuronas van a, no todas, pero la mayor parte van a oscilar a la frecuencia alfa, específicamente a ese valor, ¿no? Al IA. Pero ¿qué pasa si si la persona está realizando actividades? ¿Qué va a pasar con los cambios en tiempo de este espectro? Pues va a haber más diferencias, cambios en la potencia, en la frecuencia. Va a haber, las redes neuronales van a oscilar a diferentes frecuencias porque tengo diferentes demandas. Todas las redes neuronales siempre van a oscilar de forma global o local a diferentes frecuencias dependiendo del tipo de actividad que yo esté realizando. Y entonces, este análisis es el que se vuelve más útil para ese tipo de inspecciones de mi señal, porque yo puedo ver cuáles son las frecuencias que dominan en mi señal electroencefalográfica a lo largo de toda la ejecución de esa tarea. ¿Sí? Ahorita, como lo voy a calcular para ejemplificar en la instrucción que vamos a utilizar, como lo voy a ejecutar en un estado basal, pues en realidad no voy a ver muchos cambios, pero sí voy a llegar a ver algunos cambios que yo puedo estar evaluando. Entonces, voy a regresar a MATLAB y voy a regresar con mi código y ahora voy a calcular el STFT. Entonces, la instrucción es espectrogram La señal otra vez y la o ventana. una, exactamente. La ventana o el tamaño de la ventana. La ventana la vamos a dejar igual que la anterior. Y ustedes después hacen estas pruebas. Después tengo al 50%, ¿cierto? Ese mismo valor de 2 a la 11 podría servir. Vamos a intentarlo. A ver si nos sale un poquito raro. Y mi FS. Este no lo voy a poder traslapar con el anterior. Ahorita vamos a ejecutar este. Porque ya estoy ocupando todo. Aunque es una gráfica 2D, ya tengo
pues prácticamente tengo 3 dominios aquí, bueno, no 3 dominios, 3 variables graficadas. Déjeme, voy a mover este. Tengo mis frecuencias, mi hertz, tengo mi tiempo, que tenía un registro total de 6 minutos, ¿cierto? 5.5, acá estamos llegando casi a los 6 minutos. Bueno, de hecho estamos llegando, nada más que no los veo. Y los colores, que es mi tercera variable, es la potencia de la señal. Digo, el espectro, las magnitudes del espectro de la señal. Las magnitudes. Entonces acá, fíjense cómo yo ya tengo una condensación. El amarillo es el punto en el que se alcanza mayor, en el que se alcanza mayor magnitud de mi frecuencia, de mis frecuencias y de mi señal en tiempo. Y aquí prácticamente es más complicado verlo, pero ahí la tengo, ¿no? Tendría que buscar cuál es el color más intenso para poder determinar. Este no me serviría para calcular mi frecuencia de alfa individual, pero sí me sirve para escanear las frecuencias, los componentes frecuenciales de toda mi señal a lo largo del tiempo. Insisto, aquí no veo tanta variabilidad porque es un registro en estado basal. Sin embargo, fíjense cómo en esta zona, no sé si lo alcanzan a ver, pero fíjense cómo esta zona, aunque está amarilla, aquí es donde realmente tengo colores más intensos, en la parte del medio. ¿Sí lo ven? Aquí está amarillo, pero está un amarillo un poco pálido. Pero acá tengo más amarillo conforme fue terminando mi registro. ¿Ustedes por qué creen que pasó eso? Bueno, para empezar, ¿sí lo ven? Otra cosa que, sí, otra cosa que también se logra notar es que acá estas frecuencias ya empiezan a tomar una magnitud que aquí no se veía, que se veía más dispersa. Pero ¿por qué creen que aquí, en esta zona, las señales alcanzaron mayor potencia en arriba de 5 minutos, voy a decir, un poco por inspección visual? Porque cerró los ojos y no sé, como que Esa es la sintió. primera razón. Primero, porque en los primeros 3 minutos, ¿se acuerdan que nosotros hicimos la limpieza de las señales y vimos que los primeros 3 minutos tenían los ojos abiertos porque estuvo parpadeando? ¿Se acuerdan que fue el artefacto que eliminamos? Pero los primeros 3 minutos tiene la persona los ojos abiertos. De aquí para arriba tiene los ojos cerrados. Entonces, de aquí para arriba, la señal debe de verse más amarilla. Se nota. Pero de todos modos, al finalizar el registro, todavía se ve más amarilla que en esta zona. ¿Sí lo notan? Aquí se ve amarillo, pero en esta parte se ve todavía más intenso. La persona ya llevaba casi, aquí ya llevaba 5 minutos en estado basal. Y cuando ustedes tienen los ojos cerrados, ya llevando 5 minutos sin hacer nada, ¿qué les empieza a pasar? Pues sueño. Les empieza a dar sueño. Les empieza a dar sueño. Y cuando las neuronas entran en un estado de descanso, hay una sincronicidad mayor entre las redes neuronales. Y es mucho más intensa. Si las redes neuronales se sincronizan, ¿ustedes cómo creen que van a resultar sus señales electroencefalográficas? Si todas están trabajando a la misma frecuencia y en equipo, en conjunto, todas juntas, a la misma frecuencia. ¿Qué está pasando con esa superposición de señales electroencefalográficas? ¿Cómo se ve su magnitud? Pues se suman y se Se amplifican. suman y entonces su potencia se hace mayor. ¿Sí? Por eso estoy viendo colores más intensos en la parte de arriba. Por eso estoy viendo esos colores un poquito más. O sea, tal vez aquí ahorita que le estoy compartiendo mi pantalla no se ve tanto por la resolución de los... Pero cuando ustedes lo hagan lo van a notar. Sí se ve. Sí se ve bastante claro cómo los colores de 0 a 3 minutos son ligeramente más pálidos que de 3 a 5 minutos, particularmente en esta parte de arriba. Entonces, ahí está mi espectrograma.
Ojo, aquí estoy viendo que mi espectrograma está concentrado entre 8 y 13 Hz porque es donde yo filtré mi señal, ¿sí? Cuando ustedes saquen, si es que por curiosidad sacan el espectrograma, como tengo mis señales de 1 a 100 Hz, porque ahí lo filtré, pues obviamente esta distribución va a ser completamente diferente. Van a hacer que su gráfica, nada más van a poner esta parte de la instrucción. Igual que el Spectrum y el P-Wedge, nada más que ahora con CWT. Aquí va su señal y ustedes van a ejecutar con las 3 señales disponibles, con las 3 familias disponibles, que es la Morse, la Morlet y la BOMP. Aquí tienen cuál es el código para cada una de ellas y solamente tienen que poner la frecuencia de muestreo. Es decir, van a sacar una primera, aquí le van a poner Figure 1, no, Figure 2, porque acuérdense que la 1 está ocupada con EEG-Lab y ejecutan esta para la primera familia. La figura 3, ejecutan esta para la segunda familia. Y la figura 4, ejecutan esta, pero con la tercera familia. Para el O1, para el canal O1, nada más. Con este comando que les acabo de marcar. Es exactamente solo esta línea. Ni siquiera es la devolución de las variables, solamente de aquí para adelante. Ahí quedó el mío. Ok, ¿ese es con cuál, Arturo? ¿Qué figura es esa? No veo. Es la figura 2. Yo estoy viendo la figura 2. Es Morlet. Ok. Y luego la 3. Esta es con Morse. Uh-huh. Y esta es con Bump. Ok. ¿Podemos sacar el escalograma de la señal preprocesada nada más, Arturo? La que no la de la banda de las alfas, sino nada más de lo 1, pero la que tiene de 1 a 100 Hz. Ah, ok, sí. Con la última función nada más. Ahí estaría. Ok. Sí, sí, sí. De todos modos, todavía se llega a notar no, es que se ve mucho más clarita, digo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, ninguna herramienta es como que la ideal, todas se complementan, pero está bonita porque fíjate cómo de 0 a 3 minutos se ve como claramente no hay un dominio todavía de 10 Hz, bueno, alrededor de 10 Hz, y ya cruzando los 3 minutos, de 3 a 6, ahí se ve clarísimo, ¿no? Sí. El dominio. Exacto, exacto. Y además, bueno, aunque hay un dominio, no, insisto, no quiere decir que las redes neuronales solamente estén oscilando una sola frecuencia. Hay un dominio de una frecuencia, pero hay componentes de otras frecuencias, ¿no? A diferencia de la STFT, aquí primero, con la Wavelet hago lo mismo que con Fourier. Compartí mi pantalla en la diapositiva 9, tengo mi dominio de frecuencia y tengo mi dominio de tiempo. Lo mismo, ¿no? Voy a tratar de ver cuáles son los componentes frecuenciales de mi registro conforme va pasando el tiempo, ¿cierto? Sin embargo, en la STFT, ¿se acuerdan que estaban cuadritos del mismo tamaño? ¿Sí se acuerdan? Lo voy a regresar, aquí está. Tengo cuadritos del mismo tamaño. Sin embargo, lo que hace Wavelet para tratar de optimizar la idea de Fourier es, primero, Wavelet no se limita a senos y cosenos. Abre su variedad de funciones matemáticas para poder aplicar otras funciones matemáticas, a las cuales se les llama señales madre. Por eso aquí tengo diferentes opciones para poder hacer esa conversión de mi señal de tiempo a frecuencia, pero a través de ciertas funciones matemáticas que pueden ser senos y cosenos, que pueden ser señales triangulares, señales cuadradas o señales híbridas. Aquí yo tengo el ejemplo de cómo se ve la señal de la familia Morlet, Morlet, pero utiliza diferentes funciones matemáticas. Esa es la primera diferencia, que no solamente lo hace a través de senos y cosenos, sino que lo hace a través de una serie de funciones matemáticas fundamentales. Y lo otro es, muy importante, es
que a diferencia de Fourier, que siempre utiliza el mismo tamaño de ventana, porque nosotros configuramos ventanas de 1 segundo con traslape de 500 milisegundos, ¿se acuerdan? Y eso hace que yo siempre tenga el mismo tamaño de ventana, siempre, siempre, constante, constante. ¿Qué es lo que hace Wavelet para optimizar esa descompensación que tiene Fourier? Hace que para tiempos, que para frecuencias lentas, las ventanas de tiempo sean extensas. Y para frecuencias rápidas, pues las ventanas sean cortitas, porque obviamente las frecuencias son pequeñitas. Digo, son rápidas, son frecuencias rápidas, frecuencias grandes, ¿sí? Entonces, para frecuencias pequeñas, frecuencias lentas, usa ventanas grandes, y para frecuencias rápidas usa ventanas pequeñitas, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso lo vemos ilustrado, ahora sí, en la pantalla de Arturo, donde fíjense cómo aquí le pedí a Arturo que graficara todo el espectro completo, toda la señal preprocesada, es decir, de 1 hasta 100 Hz. Y fíjense cómo aquí en la primera parte, en la parte de abajo, yo veo ventanas grandes, porque son señales lentas, ¿sí? Se ve como nubuloso. En cambio, cuando yo estoy en 100 Hz, se ven ventanitas pequeñitas, o sea, como barritas nada más, prácticamente como líneas verticales, como lo está maximizando Arturo, ¿sí? Prácticamente líneas, y aquí en la parte de abajo lo tengo como más distribuido, como más ampliado, porque son frecuencias muy lentas. Además, aquí sí se nota clarísimo el cambio que ustedes como que dudaban cuando les estaba diciendo, es que se ve más amarillo, ustedes decían que se ve igual. Aquí se ve clarísimo el dominio de la frecuencia de 10 Hz pasando los 3 minutos. Es decir, cuando yo tengo los ojos abiertos no tengo un dominio tan marcado, pero en el momento en el que yo cierro los ojos tengo un dominio muy marcado alrededor de 10 Hz, aun cuando yo no tengo filtrada la señal, porque esta señal está filtrada solamente de 1 a 100 Hz. ¿Sí? ¿Sí lo vemos aquí? Que lo está marcando Arturo. Esa es una de las diferencias más grandes que tengo entre Wavelet y Fourier. Yo tenía dudas sobre, decía, por ejemplo, encontrar la potencia máxima, ¿no? En el espectrograma y y en el de la transformada wavelet, ¿no? Ujú. Pero como que las unidades son diferentes, por ejemplo, porque la de wavelet como que amplifica mucho las altas frecuencias. Por eso mismo de que se hace más chico y más grande, ¿no? Creo el wavelet cuando es de alta frecuencia. Sí. Entonces, la que sale se amplifican mucho las altas frecuencias, pues, pero no sé si corresponde eso con la realidad. Este es todo el espectro completo, Sí, el de 1 a 100. las bajas frecuencias están con pues, menos amplitud y las altas frecuencias están generalmente con más amplitud, pues, pero no sé si sea por la operación que se hace o por si en realidad sí tiene más potencia, pues. En las bajas Entonces, frecuencias. ajá, las altas frecuencias, ¿no? Aquí la que me salen con más potencia son las altas. Salen de repente unos picos así muy, muy grandes, pues, que es como que lo detecta lo de mayor magnitud, pues. Ok, acá tenemos entonces la de 1 a 100 Hz, es la señal que ya está limpia, ¿verdad? Sí, Y vemos una dominancia por ejemplo, la de los ojos cerrados, se ve una línea bastante marcada alrededor de 10 Hz, que esa sería la frecuencia alfa individual, ¿cierto? sí. De esa persona. Y después de eso tenemos, pues sí, tenemos que la intensidad de la potencia incrementa arriba de 10 Hz. El tipo de operación, pues lo que hace esto, pues, que el wavelet en frecuencias altas como que lo escala de mucha amplitud. O sea, se hace más pequeño, pero más alargado en amplitud, ¿no? Entonces, como que por eso lo amplifica. Pero no sé si eso significa en realidad potencia, pues. Bueno, definitivamente la de 10 Hz se ve bastante bien y esa es una señal de que el análisis está dejándome ver. En el otro escalograma también pasa lo mismo en el de ojos abiertos, Arturo. Sí, sí se marca la línea en 10.
En 10, pero las altas frecuencias también alcanzan estas amplitudes. Ah, bueno, no lo revisé. Ese sería el espectrograma. Entonces, este sí coincide con aplicar Este, la PSD en todo el ancho de banda. Y, y pues sí, ese se ve como más normal, como que sí es potencia eso. sí, bueno, el PSD y el espectrograma prácticamente es la misma operación, o sea, bueno, más extendida, en una versión más ampliada, pero prácticamente ahí no se cambia la función matemática que está haciendo la transformada. En el wavelet sí, el wavelet ya es una operación completamente distinta, pero el PSD y el STFT siguen siendo a través de Fourier. Ahí no cambia, solo cambio la forma de desplegarlo y de inspeccionarlo, pero prácticamente es lo mismo. Entonces sí tiene que coincidir. Pues como bien dices, tiene el filtro a 60 Hz, se le nota la muesca bastante. Nada más que la de 10 Hz ya no se nota tanto, ¿verdad? Sí, bueno, en el escalograma, pues sí, en efecto, las bajas, no solamente las altas, las bajas frecuencias también tienen una amplitud más notoria, ¿no? Que en el espectrograma. En el espectrograma prácticamente se ve casi todo en lineal, excepto por las frecuencias que dominan más o menos. Pero de ahí en fuera me cuesta trabajo identificar frecuencias altas o bajas. Entonces, sí es un poco, vamos a decir, anormal que hubiese tantas frecuencias altas porque la persona estaba en estado basal. En realidad, entre más va aumentando la frecuencia de las redes neuronales, es porque yo tengo una elaboración, una ejecución de tareas mucho más elaboradas, tanto cognitivamente como emocionalmente, sensorialmente, etc., etc., etc. Entonces, sí es un poco improbable, o más bien es muy improbable, que yo vaya a ver frecuencias altas, sobre todo en un estado basal. Eh, no creo que esté maximizando esas frecuencias altas por cuestiones de las ventanas de tiempo. Se supone que la ventana de tiempo, los cambios de ventana de tiempo, dependiendo de la frecuencia, lo que me permite es ver justamente todos los componentes independientemente de la rapidez con la que están sucediendo los eventos, tanto de muy lentos como muy rápidos. Pero sí tendríamos que ver porque incluso en el de ojos cerrados, lo más extraño es que en la gráfica que nos mostró Arturo, pues las altas frecuencias alcanzan más amplitud que incluso la de 10 Hz, que es la que realmente domina en la corteza cerebral. Eso sí parece un poco extraño, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos ese análisis. Por eso les decía la vez pasada que todos los análisis de señales me permiten ver de diferente perspectiva una misma señal. Y yo debo de poder concluir con la integración de todos los análisis, no solamente basarme en una sola perspectiva, sino basarme en diferentes perspectivas para que yo pueda concluir con una señal, con los diferentes análisis. Aquí no lo vemos muy claro, pero conforme vayan pasando el tipo de actividad con los que vaya realizando la persona, porque vamos a analizar eventos, ahorita nada más son estados basales, en la siguiente actividad van a ser eventos sensoriales y en la última actividad van a ser eventos motores. Ustedes se van a dar cuenta cómo Wavelet me permite ver la actividad en altas frecuencias y en muy bajas frecuencias que Fourier ya no me deja ver y que pareciera que no hay actividad alguna. Entonces, en efecto, parte del escalograma, después de los 10 Hz, sí se cuestionaría si realmente están eh, alcanzando esas frecuencias, haciendo un análisis extra sobre esas frecuencias altas, ¿no? Entonces, por lo pronto lo vamos a dejar así, con mesura, pero sí acordándose que el de Wavelet nos deja ver con mejor nitidez otras componentes que Fourier, como nos enseñó Arturo, pues prácticamente se ven en la misma línea, a excepción de las de 10 Hz y la de 60, que son las más marcadas. Pero de ahí en fuera me cuesta ver más trabajo otras frecuencias. Bueno, o sea, es que lo que hice fue ponerla tal cual como
o sea, incluí el canal y le puse como, sí, de N2 a N. Y, o sea, y esta es o sea, la gráfica que me da, pero es como la misma que estábamos haciendo en clase. O sea, le puse eso, pero me sale igual. Ponerle, o sea, para ojos abiertos de 0, digo, de 1 a N2 y para ojos cerrados de que de N2 a N, pero, o sea, no sé si era así porque pues la gráfica que me da pues es la misma que teníamos al evaluar todo el canal pues completo. Bueno, es casi la misma, ¿no? Porque ahí tienes traslapados los dos PSDs. Ajá, sí. Y no tienen exactamente el mismo pico, ¿sí? No exactamente, no. O sea, uno sí es más grande que el otro. Sí, o sea, sí. El que debería, no sé, porque no sé quién es quién, pero el que debería de ser más grande es el de ojos cerrados. Entonces, si es más grande el de ojos cerrados, está bien tu PSD. Si fueran exactamente las mismas, tenían que estar completamente traslapadas las gráficas, pero aquí no están traslapadas. Sí hay una diferencia entre una con respecto de la otra. Pero la diferencia es muy pequeña. En cambio, en la gráfica que nos mostró Arturo en el espectrograma, la diferencia se ve mucho más notoria entre ojos abiertos y ojos cerrados. Entonces, regresamos al mismo tema que estábamos discutiendo ahorita. Aunque el PSD y el STFT son prácticamente bajo la misma transformada de Fourier, aún así, la perspectiva que yo veo es distinta, porque las diferencias no son tan notorias como lo eran en la STFT, ¿no? Entonces, acá también podemos ver una diferencia entre PSD, STFT y Wavelet. Es que aquí creo que está graficando la primera mitad de dos canales. Sí, creo que entonces estoy graficando, sí, un canal, el O1 con el O2. Aquí, o sea, ahí nada más estás graficando O1. O sea, la primera tendría que graficar solo un canal, ¿no? O sea, tendría que ser de 0. Sí, solo O es sea, de los O1 dos y nada la más primera cámbialo por mitad. uno. Ah, Es que pues como sí. tienen en dos diferentes, y si quieres también el de abajo, quítalo, Carla, porque tienes ojos abiertos O1 y abajo tienes ojos cerrados O1 y el O2, quítalo. No, el de abajo, colón. Entonces estábamos viendo ojos abiertos de dos canales. No, el Pero de no, uno, ojos abiertos, y el de dos, ojos cerrados. porque en una estábamos viendo la primera mitad y en el otro estábamos viendo la segunda mitad. Cuando ahorita dejamos nada más el canal O1, en una sí estás agarrando de 1 a N2 y en el de abajo estás agarrando de N2 a N. Sí, ahí ya está bien. O sea, ahí tenemos O1 en los dos y tienes de 1 a N sobre 2 y en la de abajo tienes de N2 hasta N. Sí, y tiene razón Arturo, estábamos viendo la de el mismo estado de dos canales diferentes, que es lo que acabas Sí. de comentar. Porque abajo tenías la de O2, lo que estábamos viendo traslapados era los ojos abiertos del canal 1 y del canal 2, y abajo, que ya no la vimos, tenía que aparecer en otra figura, los ojos cerrados, pero de los dos canales traslapados. Entonces combino ojos abiertos y ojos cerrados de un canal o... Es de O1 los dos estados, nada más, Sí, pero tiene que ir traslapados en diferentes figuras. en diferentes. Pero Eh, en la misma figura, pero dos subplots. ok, entonces así está bien, Carla.